Y atención porque en un momento con precios muy pero muy altos, con una inflación que va a tener todavía un arrastre fuerte durante el mes de enero, comienza una vez más, Claudio, una nueva etapa de los precios cuidados, ¿no? Así es, Paulo, sabes que en este momento hay contactos y reuniones entre los funcionarios del Ministerio de la Producción, más concretamente de la Secretaría de Comercio que maneja Paula Español, con las principales empresas líderes que formarán parte de este relanzamiento de precios cuidados que arrancará en el día de mañana. Mañana. En este momento todavía están negociando con las empresas justamente, entre otras cosas, los aumentos que ahora vamos a contar. Participarán entre 250 y 300 productos, una lista, un listado menor a los 550 que existían hasta ahora, pero el gobierno, ¿por qué hace esto? Porque quiere concentrar todos los focos en lo que son las marcas líderes. No habrá, por ejemplo, en la última lista de precios cuidados había varios productos, varias clases de chimichurri o de pañales, entonces de distintas calidades. Entonces ahora dicen solamente que entren los de marcas líderes, con lo cual la lista va a estar entre 250 y 300 productos, lo que te decía, marcas líderes, aumentos promedio entre 3 a 5%. Esto te diría que lo que están negociando en este momento. ¿Sí? ¿Qué productos aumentarán 3? ¿Cuáles 5? ¿Cuáles nada? Respecto a lo que tenemos en las góndolas. Y no habrá más esto que se da a conocer como la puerta giratoria de los productos. ¿Qué significa? Vos sabés que Precios Cuidados dura 4 meses. Un tiempo, con la inflación que tenemos, y bastante, después que dura 4, ¿no? Vuelven a negociar. Cuando volvían a negociar, las empresas quitaban algún producto, por ejemplo, por decir un ejemplo, una mermelada de frutilla. Claro. Te la cambiaban y te ponían mermelada de durazno. Tal vez de otra empresa que te dice, bueno, ya no juego, jugá vos. En general la misma empresa. Y te la cambiaba. Y te cambiaba el sabor de la mermelada. Pero claro, en ese cambiazo de sabor te aumentaba el 20%. Claro. Entonces, bueno, esto es lo que no quieren evitar. Por eso ponen marcas reconocidas, con lo cual no se puede cambiar. Menos cuchuflito y pindonga. Así lo promocionan. Y marcas supuestamente de primera línea. Está con nosotros Mariano Gendra, porque vamos a hablar, y estamos hablando mucho de precios y de consumo, cuando ya hay muchas quejas, porque hay aumentos de hasta 14% en yerbas, harinas y arroz, con el retorno del IVA. Porque una cosa son las cadenas de los supermercados y los mayoristas que pueden absorber, y otras son los autoservicios, los almacenes, los chinos que te dicen, yo no puedo absorber nada, voy directamente con el 21%. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien. Un gusto, ¿todo bien? Muy amables por la invitación. Bueno, una vez más, precios cuidados. En este caso con una lista tal vez más acotada. ¿El precio cuidado le sirve al consumidor para ver a cuánto tiene que estar un supuesto producto comparado con el resto que está mucho más? Sí, exactamente. Lo que son los precios cuidados es una herramienta de precios de referencia, ¿no? En el cual uno puede saber un precio promedio de un producto determinado y de una marca. El hecho de que este nuevo relanzamiento se reduzca a casi un 50% la cantidad de productos, bueno, limita mucho la posibilidad que tiene el consumidor de poder tener mayores precios de referencia sobre el mismo producto y similares marcas. Hablábamos recién de la marca Cuchuflito y Pindonga, creo. Que había muchas segundas marcas, ¿no? Sí. Había claro, segunda y terceras marcas. Y la verdad que mal criticado segundas y terceras marcas, porque eran muy importantes estas marcas. ¿Por qué? Porque respondían a la posibilidad que tienen las pymes de acceder a los grandes centros de consumo, a los grandes lugares donde el consumidor puede comprar y que normalmente, producto obviamente del monopolio que tienen las grandes marcas, no pueden acceder. Y si hacemos un estudio detallado de quiénes fabrican esas marcas Cuchuflito, Pindonga y las primeras marcas, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los productos es la misma empresa o los mismos grupos empresarios. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? A mí me ponen, o al consumidor nos ponen una marca de primera línea y yo estoy pagando un sobrecosto por esa marca de primera línea, que con Pindonga y Cuchuflito no lo estaba pagando. Pero está bien, pero una cosa, digamos, si vos tenés, el argumento es si vos tenés precios de productos líderes y una referencia de precio, después vas a tener las marcas, las segundas, terceras marcas, seguramente a un precio inferior, porque tu referencia tiene que ser no necesariamente se va a dar. Pero una cosa, ¿cómo la segunda o tercera marca va a vender más caro que una marca líder?
no puede dar. Sí, ha ocurrido, ¿cómo que no? Lo hemos visto, bueno, por ejemplo, en producto de la yerba. Lo hemos visto. El tema es, por supuesto, el consumidor trata de comprar el mejor producto a la mejor calidad y al menor precio posible, obviamente, y más en la situación en la que estamos viviendo. Eso es ya. Te puedo asegurar que los consumidores hemos aprendido una cantidad enorme de hábitos de consumo para sobrevivir en estos 4 años y en lo que viene. Eso no hay duda que es así. El principal problema que existe hoy es que se perdió lo que vos comentabas, la referencia de Sí, precios. exactamente. Entonces, es un delirio. Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Cuáles son los Cuidado, está precios? el tema de disponibilidad. Eso sí. La cadena de supermercados que ingresa al programa de precios cuidados tiene una obligación, y si no la cumple es sancionada, ya sea por el gobierno anterior, el anterior a eso, de que existió precios cuidados, en eso no ha sido alterado. Es decir, tiene un compromiso de cumplir con determinadas marcas, con determinado stock, poner siempre a disponibilidad. Y no está obligado a poner segundas o terceras marcas que compiten con esa marca o ese producto que está dentro del programa de precios cuidados. Entonces, yo voy a muchos supermercados que no son hipermercados, pero tienen presencia muy fuerte en los barrios a través de pequeños cadenas de grandes marcas, pero cadenas más chicas que le compiten a los chinos, y me encuentro que, por ejemplo, para una marca de manteca no tengo mucha variedad. Tengo la marca quizás la más conocida, líder, alguna otra, y la marca del propio supermercado que me pone. Y que no hay mucha diferencia de precio. A eso es lo que voy a decir. La posibilidad que me daba una mayor cantidad de productos era justamente darme esa posibilidad de mayor precios de referencia y mayor acceso a esas segundas y terceras marcas. Lo sumamos a Guido Lorenzo también a la charla, él es economista. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Yo le digo a todo el mundo, ustedes lo deben decir, vamos a trabajar con el tema de la inflación porque el resto son todos parches, ¿no? Cuidados esenciales, no cuidados. Estamos siempre con este tipo de problemas. Hay un aumento altísimo en los últimos días, fundamentalmente con esto de cargarle el IVA o no, del 14, del 7, pero se vieron muchos aumentos importantes el fin de semana en los supermercados. Sí, y estas medidas me parece que apuntan a eso, justamente a el descontrol de precios, justamente acotarlo, porque en este proceso de cambio de gobierno, en donde se empiezan a tomar medidas, etcétera, muchos se aprovechan y empiezan a tratar de recuperar. Por las dudas. El por las dudas es una actitud precautoria, digamos, y empiezan a subir los precios. Entonces es importante que se revean y se reviertan, o sea, que se vuelvan a poner este tipo de programas, que no son la herramienta clave contra la inflación, digamos. Esto no puede ser la lucha contra la inflación, este tipo de programas y nada más. Pero ayudan en un momento en donde los precios empiezan a tener mucha variabilidad, mucha volatilidad, y el consumidor termina mareado. Uno ya cuando va a comprar algo no sabe cuánto cuesta y por eso necesitamos estos precios de referencia. Me parece bueno que se agreguen las primeras marcas y sería bueno que también existan, como bien decías, la competencia sana en las góndolas con segundas y terceras marcas. Porque en eso y también tienen que estar, ¿no? Porque un problema que hubo con los precios cuidados anteriores es que a veces no estaban disponibles y también por eso afloraban otras marcas para poder competir. No sé si hay un organismo de control previsto. Debería haber más control si se quiere. No sé si la Secretaría de Comercio hoy en día tiene la posibilidad de controlar a nivel país, digamos, todo un esquema de este tipo. Van a poner una aplicación, después no sé si eso claro, pero si ayuda o no, pero lo que pasa es que la gente va rápido, va a comprar. Recordemos que ya existía una aplicación que era Precios Claros, en el cual uno ponía a traer una geolocalización, es decir, la aplicación veía dónde uno estaba ubicado y en función del producto o la marca que uno pedía, ahí le decía cuál era, en qué lugar más cercano estaba más barata y dónde en qué otros lugares cercanos estaban a otros precios. Eso también sirve. Lo que pasó ahí con Precios Claros, que era una muy buena iniciativa, ¿cuál es? Siempre y cuando tenga control, digamos, mientras las cadenas de supermercados cargaban automáticamente los precios, uno como consumidor podía ubicar dónde dentro de su barrio podía encontrar más barata el producto que estaba buscando. El tema es cuando los supermercados dejan de cargar, por ejemplo, ¿por qué? Porque en el medio tenés una inflación violenta. Pero vos tenés una inflación violenta, pero vayamos a lo que planteaba Alberto Fernández, el por las dudas, que acá Guido también lo plantea. De agosto, cuando se derrumba totalmente el país que venía ya cascoteado y se derrumba, de las PASO en adelante, ¿cuánto aumentaron los alimentos? ¿Cuánto aumentaron los medicamentos? ¿Un promedio? Hay un por las dudas brutal. Han aumentado entre un 11 y un 45%, bueno, promedio 24%. Y sin conducta nosotros, porque ya que estamos todo el día con el telefonito, con las redes sociales para estupideces, sin conducta para boicotear determinados alimentos, y esto no lo compramos.
le ponemos un límite. En otras partes del mundo hay cadenas solidarias donde la gente le pone un límite a los excesos. Acá vos vas al supermercado y la gente, como dice Agustina, está haciendo una pirueta, ¿no? Que el segundo al 80, que el primero al 30, que la tarjeta, que el 15, que el 8, que el 4. Cuando llegás a la caja, no hay un ticket que baje de los 1.000 pesos. No. Y la gente lleva 4 cosas locas, no es que se estoqueó para todo el mes. Pablo, bajó el consumo, 10% bajó claro. en los últimos 10 meses. Bueno, o sea, la gente bien. Es parte de lo que recién decíamos acá, que es ese grado de incertidumbre y desconocimiento que tenemos los consumidores. ¿Pero por qué? Porque todos los días te cambian las reglas, porque todos los días tenés aumentos, porque ya no tenés idea realmente cuánto vale un producto determinado, esencial. Y porque, a ver, con la inflación que estamos viviendo, también tenés un problema muy grande de acceso a esos alimentos y a esos productos. Entonces vos te encontrás, es muy importante esto, vos vas a los grandes centros de expendio y te encontrás no con una gran, es decir, no con mucha variedad de productos respecto a... y no tenés mucho más para elegir. Y agarrás y empezás y decís, bueno, a ver, el 2x1, como decís, hoy tengo, a través de la tarjeta tengo un descuento, o a través de tal cosa, pues participo o tengo la tarjeta del supermercado, lo que fuera. Claro. Es decir, tratás de hacer, la verdad, tratás de hacer magia, tratás de hacer malabares. Se ha mareado tanto al consumidor que la verdad que... Te sale lo que te sale. No ayuda a veces, digamos. Y lo que sí serviría un programa como este, pero bien hecho, digamos. Pero que simplemente funcione una herramienta y no 32 de que si va hasta el día de la semana, al mismo tiempo otra tarjeta, si combinás la del super. Ok, solamente un programa que funcione bien y que nos garantice el abastecimiento. Y un profundo control por parte del Estado. Acá si el Estado, y a través de organizaciones civiles como las entidades de defensa del consumidor, los sectores gremiales, las cámaras empresariales, etcétera, y por supuesto todo el público en general, no controlamos, y esto es muy difícil porque estas medidas aisladamente son muy buenas, muy importantes, pero no logran tener el efecto que todos buscamos, que es justamente el de control y de ayudar un poco el flagelo de la inflación. Seguimos con el problema nuestro de todos los tiempos, desde hace ya mucho tiempo, que tiene que ver con los precios. Y la pregunta, Claudio, que nos hacemos es si estamos ante un plan antiinflacionario o estamos ante medidas de emergencia en esta Argentina que vive casi una emergencia permanente, ¿no? Y mira, tiene más pinta de ser lo segundo, un plan de emergencia, por lo que decíamos antes, no son todas medidas tomadas por un plazo perentorio, digamos. ¿A qué nos referimos? Básicamente, fíjate lo que hizo el gobierno desde que asumió. Congelamiento de tarifas de luz, agua y gas por 180 días. Esa fue una de las medidas antiinflacionarias, pero con final, digamos, ahí conocido. También se congeló, pero por 120 días, todo lo que es el transporte público, con los colectivos, los trenes y también el subte aquí en la ciudad de Buenos Aires. La tercera medida tiene que ver con la suspensión de los aumentos de los combustibles, lo que mencionábamos antes. En cualquier momento se corta y todo depende de qué ocurrirá a nivel internacional con el precio del petróleo. Y la cuarta medida es lo que analizábamos, precios cuidados, que se relanza mañana. Guido, ¿vos ves acá un plan o ves medidas sueltas para contener? Porque si vos haces la suma, que no te suba la tarifa, que no te suba el colectivo, que no te suba el tren, que tengas algún precio más controlado en el supermercado y los combustibles, es un número para el usuario importante de tránsito, porque eso un día se descongela, el día 121, el día 91, y es como Cenicienta, volvés a la realidad. Pero esto beneficia transitoriamente mientras buscas un plan. Bueno, lo ideal sería que beneficie mientras instrumentes el plan, digamos. O sea, que cuestión que cuando llegues al día 181, 121, digamos, ya hayan surtido efecto otras medidas que hayan hecho que los precios no suban a la velocidad que lo están haciendo. Lo que yo veo es un poco de improvisación, quizás, en estos programas. Distintos focos que ayudan a aliviar del bolsillo, digamos, pero que la verdad que no veo que haya un plan detrás de esto, más que el congelamiento, digamos. Y el congelamiento es simplemente diferir inflación que ibas a pagar en el primer semestre o trimestre y la vas a pagar en el segundo o el tercer trimestre. Digo, es una cuestión de cuándo voy a pagar esto. Si para lo que puede llegar a servir es que en estas situaciones donde de vuelta decíamos hay aumentos preventivos y todos quieren subir los precios, para calmar la cosa, digamos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido puede ser, claro, puede servir como para decir, bueno,
no me voy a bancar cualquier cosa, no voy a convalidar cualquier aumento. Hasta que la economía se tranquilice un poco, veamos cuál es la tasa de inflación a la que vamos a converger y después los aumentos se den en línea con eso. Pero siempre los reclamos van a estar, los combustibles van a estar atrasados cuando se quiera renegociar las tarifas, tenés que poner más subsidios, o sea, nada es gratis. Acá en algún momento hubo un concepto errado de creer que todo es gratis. Lo que no pago directa lo pago indirectamente, porque yo pago luz por 6 meses lo mismo, pero el Estado tiene que poner un dinero y ese dinero me lo cobra a mí, ese subsidio me lo cobra a través de otro impuesto. Tal vez yo me siento más aliviado que no lo saco yo, pero lo estoy sacando por otro lado. Acá la clave de que está buscando el gobierno es ganar este tiempo, digamos, aprovechar 6 meses, 3, y por ejemplo, sea. ¿sabes para qué? Para ir bajando las tasas de interés. Esta semana van a volver a bajar las tasas de interés del Banco Central para renegociar la deuda, un momento clave que todo el mundo está esperando a ver, porque es el punto de partida para tener un presupuesto de este año. Todavía no tenés presupuesto porque no sabés cuánto vas a gastar en pagar la deuda porque no hiciste la renegociación. Entonces todo, parar la pelota, viene la renegociación, bajar las tasas, tratar de que mejoren los créditos para ver si a partir de mitad de año, entonces cuando se terminen los 180 días, para ver en qué momento, en qué situación estás y ver si es sostenible o no un crecimiento económico. Claro, lo que vos acabas de decir es extremadamente fundamental, porque pues recordemos que en febrero del año pasado Macri congeló, por lo menos para lo que era usuarios residenciales, las tarifas de luz. En abril las de gas. En junio, si no recuerdo mal, corríjanme, creo que el transporte. Es decir, Macri tomó el año pasado esta medida, pero ¿qué no hizo? Lo que decís vos justamente, es decir, no hubo detrás ni un plan económico integral, no hubo detrás ninguna medida económica que fomente el trabajo, la producción, no hubo el famoso acuerdo de precios, salarios, productivos, ese famoso acuerdo económico y social que tanto la sociedad venía reclamando. Entonces fue todo meses perdidos. Si ahora Alberto Fernández toma estas mismas medidas, pero en el transcurso de estos 2 días, como recién decían, toma estas medidas y vamos hacia un plan económico integral de carácter productivo, de desarrollo de la industria nacional y dentro de un marco de un verdadero acuerdo de precios, salarios, entonces ahí la cosa es distinta. Ahí las cosas distintas. Habremos aprovechado estos 120 días o estos 180 días y no como día 181 nos vamos a encontrar que tenemos que aumentar todos los precios. Será otro congelamiento. Ya analizamos en un segundito porque habló el ministro de la Producción, y vamos a estar atentos. Atención, tema combustible, por lo que está pasando en el conflicto entre Estados Unidos y economía, el tema de todos los días. Y habló el ministro de la Producción, habló el ministro Culfas. Atención porque hay declaraciones importantes de Matías Culfas. La prioridad absoluta es la estabilización, más que andar haciendo proyecciones, hay que ser muy prudentes. Es una economía a lo Mostaza Merlo, paso a paso. Claro, acá el gobierno se quiere diferenciar de lo que hacía Macri, hablar del segundo semestre. Claro. Bueno, van a ver que en el segundo semestre crecemos. Este gobierno aprendió la lección, no da ningún pronóstico y dice esto es paso a paso. Y vamos escuchando y viendo medidas que hasta ahora tienen que ver un poco con lo que coincidimos con los invitados. Acotamos un tiempo y dentro de ese tiempo se busca una solución, un plan, un camino, una idea para que después no sea el 181, el día 91, el día 121, un día más y al contrario, sea un dolor de cabeza. ¿Qué pasa con los combustibles puntualmente? ¿Crees que nos puede afectar el conflicto de Estados Unidos con Irán? Sí, seguramente. Al subir el precio internacional, digamos, en Argentina se tendría que actualizar. Es un precio que está dolarizado y justamente el subsidio que tiene que hacer el Estado es más alto, entonces presiona más. No nos escapamos de ahí. No podemos escapar de eso. Respecto a las declaraciones de Matías Culfas, yo entiendo que la prioridad, digamos, es la estabilización, pero también estaría bueno tener un presupuesto, estaría bueno tener, o por lo menos que nos muestren que hay una brújula, un lugar común a donde, un norte a donde podemos o nos estamos dirigiendo, digamos, si no caemos en la improvisación de los últimos, que también sufrió el gobierno de Cambiemos, entonces, bueno, tratar de ir haciendo las cosas con el segundo semestrismo, digamos, pero me parece que... O sea, vos ves un punto de comparación y ves que en la era Macri había medidas, pero nunca plan. Plan de decir, nos estamos dirigiendo en esa dirección, nunca hubo en el gobierno de Macri. Es más, uno se pone a pensar y en los 90 uno tenía una política
aperturista. En los 2000, con el gobierno de Cristina, era una política de sustitución de importaciones, por ejemplo, en lo que era política industrial. La política de Macri no existió, digamos, en ese sentido. No estaba definida. Bueno, estaría bueno también que además de que se preocupen, digamos, por la estabilidad de cortísimo plazo, en tratar de establecer líneas o diagonales de horizonte, digamos, donde se pueda dirigir la economía en el mediano plazo. Más declaraciones de Matías Culfas, habló el ministro de la Producción. Los incrementos salariales tienen que estar coordinados, ahora hablamos de eso, porque hay novedades para los estatales, con la evolución de los precios y las tarifas. Estamos saliendo con la nueva canasta de precios cuidados para ayudar a los consumidores. También generamos una negociación exitosa con supermercados para salir de esta trampa del gobierno anterior, que fue haber eliminado el IVA en algunos alimentos. ¿Eso está solucionado o no? No, no está solucionado. A ver, ¿por qué? Pues, otra vez los consumidores y especialmente la clase media terminamos pagando el pato de toda esta gran fiesta, porque no solamente hemos tenido aumentos, bien acá se ha descrito desde agosto hasta ahora, no solamente hemos tenido aumento esta última semana, por lo que decíamos el comerciante vivo, entre comillas, sino que a su vez a eso se le aplica la eliminación del IVA, es decir, otra vez impacta directamente en los precios. Y la clase media, que no recibe ningún tipo de herramienta de contención económica y social, como ocurrió con el gobierno anterior, lamentablemente estamos pagando el pato de la boda. Es decir, otra vez volvemos a tener que esto impacta directamente en nuestros bolsillos. Entonces, acá coincide lo que se decía en el sentido de que falta todavía el tema de previsibilidad. Y si no hay previsibilidad, vos no podés, ni el consumidor, ni el comerciante, ni el industrial, nadie puede proyectar nada, absolutamente nada. Estás viviendo bueno, hoy esto vale esto y mañana puede valer lo mismo o más. Estás permanentemente en el día a día. Y en el día a día no se toma ninguna medida que realmente modifique sustancialmente la situación y menos que busque alguna medida que sea claramente de alguna acción antiinflacionaria. También nos falta todo eso. Habló del dólar el ministro Culfas, el impuesto a la compra de dólares para turismo en el exterior y la nueva escala de impuestos internos para los autos de alta gama y en algunos casos de gama media son mecanismos para ir generando algún equilibrio en el mercado de cambios. Todavía hay incertidumbre con respecto a la renegociación de la deuda, pero creemos que con el esquema actual hay mayores expectativas de estabilidad. Bueno, fíjate cómo está puesto todo en estabilizar la economía, en dejar de caer en la actividad económica y dejar de pensar todos los días si el dólar va a subir. En ese contexto estamos. Ahora en el medio son estas medidas que acaban de anunciar, que los precios de las tarifas no suban, que la nafta se quede quieta un ratito, que los salarios más bajos reciban algo de aumento, vemos qué pasa con los jubilados. Eso es en el mientras tanto, ¿hasta cuándo? Hasta renegociar la deuda. Hay que ver, y a partir de ahí vamos a tener el presupuesto que pide acá el amigo de... Ya, hay con presupuesto nuevo. Un presupuesto, pero un plan económico integral. Eso es muy importante. El presupuesto es una expresión de ese plan económico que nos tiene que plantear el gobierno. Recién vamos a tenerlo cuando termine de... ¿Y a qué costo fiscal? Porque todas estas medidas han incrementado en 75.000 millones de pesos el costo fiscal en materia de subsidios, energía y obviamente combustible, especialmente en materia de transporte. ¿Cuánto tiempo vamos a sostener este costo fiscal? Bueno, más con el aumento de los dólares que ustedes han analizado. 6 meses. Llegaremos a los 6 meses porque si el combustible, el crudo, sigue aumentando como se prevé de esta forma, ¿qué respaldo tiene el gobierno en materia, digamos, de económico para seguir aumentando estos subsidios? Habló también el ministro de los jubilados. Un amplio panorama dio el ministro de la Producción, Matías Culfas. A ver, jubilados, ¿qué es lo que sostuvo? Estamos generando las condiciones para que el crecimiento empiece por los sectores que más han sufrido. Con los bonos que ha anunciado el gobierno, más el aumento de marzo, los jubilados que perciben el haber mínimo van a tener una recomposición muy significativa. ¿Qué son? 10.000 pesos, 5.000 más 5.000 y un marzo que puede tener ¿cuánto? Un 8 y pico. No, le correspondería al 11,5. Un 11,5 que ya tenían devengado, digamos. El problema ahí es, si ya tenían justamente para el primer semestre un 25%, ¿por qué se suspendió la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Y esa es la discusión un poco que tuvimos cuando se votó la ley
la ley ómnibus, digamos, por la que pasó la suspensión de la ley de movilidad. Digo, está todo bien, pero al fin y al cabo ganaste discrecionalidad para aumentar o subir las jubilaciones de acuerdo a tu criterio como ejecutivo. Pero la verdad, eso tenía una ley atrás. Entonces, me parece que no creo que el gasto total que se termina haciendo en jubilaciones sea superior al que otorgaba la ley. Pues para eso dejaba la ley de movilidad, digamos. Muchas gracias por venir, Guido. Muchas gracias a Mariano también. Gracias. Cuando nos reencontremos después de la pausa, seguimos con todo lo que sucede en Venezuela.